Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Y el presidente Daniel Noboa anunció que presentará una reforma parcial al artículo 5 de la Constitución relacionada a la prohibición de instalar bases militares extranjeras en el país. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... A esta hora el contacto es con la abogada Ana Galarza, asambleísta por Construye, para hablar sobre este planteamiento que ha hecho el Ejecutivo sobre eliminar la prohibición de instalar bases militares extranjeras en el país. Vamos en este momento a contactarnos directamente. Asambleísta, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Muy buenas tardes, muchas gracias Fausto por la invitación a este espacio. Un saludo cariñoso a todas las personas que nos están acompañando en este diálogo. Se ha dicho como parte de la argumentación del Ejecutivo en esta propuesta que la respuesta a la lucha contra el crimen transnacional requiere una actividad a escala nacional e internacional. ¿Es esta la vía, la reinstalación de bases militares extranjeras en el país? La solución ante los problemas de inseguridad que vive el Ecuador no es con una sola acción, sino un conjunto de acciones que tienen que tomarse para poder recuperar la soberanía de nuestro país. Ante eso, nosotros como Construye apoyamos la propuesta de que se cambie la Constitución, el artículo 5 específicamente, para que podamos contar con el apoyo internacional de países que tienen su fuerza, obviamente, y que podamos lograr más potencia en esta guerra interna que tenemos en contra de las mafias que han querido poner de rodillas a nuestro país. Hemos visto, por ejemplo, y de acuerdo a muchos de los casos que han sido ya judicializados, lamentablemente la intervención en algunos casos de jueces, en otros casos también miembros de las fuerzas del orden involucrados, vinculados en este tipo de actividades, lamentablemente. ¿Es suficiente con la intervención eventualmente de militares extranjeros en nuestro país o requiere quizá también de un proceso a la interna que quizá hasta el momento no se ha logrado? Depuración, por ejemplo. Es justamente lo que mencionaba, que el tema de la seguridad no es solamente con una acción en concreto. La acción que se está planteando es que se pueda cambiar la Constitución, el artículo 5, que nos dice que el Ecuador es un territorio de paz y que no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares, y que se prohíbe ceder bases militares nacionales a Fuerzas Armadas o de seguridad extranjera. Aquí obviamente se tiene que cambiar la Constitución para que podamos tener bases extranjeras que nos den ese apoyo, porque ha quedado muy claro que en esta guerra interna en contra de las mafias muchas veces nuestras fuerzas de orden se han visto desbordadas. Ya. Pero aparte de poder concederles un apoyo más a nuestras fuerzas del orden, con apoyo internacional, con bases militares extranjeras que nos ayuden a controlar temas de delincuencia organizada, por ejemplo, narcotráfico, tenemos que depurar al sistema de justicia, porque no sacamos nada que las fuerzas del orden detecten los delitos, detengan a los responsables, y cuando llega a manos de la justicia, a veces nos topamos con operadores de justicia que son más serviles a las mafias. Y por eso, también, aparte de la depuración, en mi calidad como legisladora de la bancada de Construye 25, presenté una reforma a la ley orgánica de la función judicial para que tengamos jueces y fiscales sin rostro, para que los maleantes no tengan ni a quién sobornar ni a quién amenazar, porque mucho se da en estos grupos de delincuencia organizada que cuando ya se dan los procesos penales les dicen plata o plomo. El día de la audiencia le secuestran a la hija de 3 años de la jueza, ¿no es cierto? Le mandan una foto de la bebé amordazada con un mensaje que dice: piensa bien cómo vas a fallar hoy. Eso es todo lo que le llega. Y si denuncias a las autoridades de este rato, le matamos. Pero entonces sí tenemos que cuidar a los operadores de justicia, porque ha quedado claro que el Estado ecuatoriano no está precautelando de la vida de todas las personas que intervienen en estos procesos. Mire cuántas
directores de cárceles han fallecido no solo desde el gobierno anterior, sino en este gobierno también, porque no tienen el cuidado, la protección de las autoridades. Entonces, por ley tiene que haber esa obligatoriedad para que el Estado ecuatoriano no se desentienda y de esa manera los funcionarios puedan actuar en conformidad a lo que todos esperamos, actos acorde al respeto de la normativa y de la honestidad. Ahora bien, en ese mismo contexto y tomando en cuenta todo el sistema, el debilitamiento institucional que ha habido en nuestro país, por ejemplo, esa propuesta de los jueces sin rostro también recibe ciertos cuestionamientos. Imaginemos, por ejemplo, un juez sin rostro eventualmente que nos toque, un juez Curipayo, un juez John Rodríguez, por ejemplo, un juez Bani Molina. La situación sería quizá peor. Es que esta reforma tiene que darse posterior a la depuración que sí tenemos que tener en el sistema de justicia. Sí o sí tiene que depurarse el sistema de justicia. Y ahí tiene un papel fundamental el Consejo de la Judicatura. Pero ¿qué podemos esperar de un Consejo de la Judicatura que está presidido por una persona que ha sido abogado de narcotraficantes? Y precisamente hacia allá va el cuestionamiento. Con un Consejo de la Judicatura con una institucionalidad tan debilitada, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura ahora mismo no ha logrado avanzar y desde hace ya más de un año inclusive, me refiero a la institución como tal, en la designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia. En el concurso del 2023 ya hemos visto desde la Dirección de Talento Humano cómo se manejó el cambio, la variación de calificaciones. En 2024 vemos ahora todos los problemas que ha habido en medio, una investigación por presunto tráfico de influencias y un concurso que quieren avanzar a como dé lugar. Hoy por hoy han dilatado 20 días término, es decir, prácticamente un mes más para retomar un concurso. En estas circunstancias, creo que estas propuestas no son de pronto no tan coyunturales o no de corto plazo. Son reformas que se tienen que hacer. No porque tengamos un Consejo de la Judicatura podrido o una justicia podrida, en mi calidad de legisladora no voy a presentar reformas que sí son necesarias para que podamos precautelar de la vida de los operadores de justicia y que ellos sientan ese respaldo de poder fallar en derecho sin tener ese temor de que si dan una sentencia en contra de un sicario, de un grupo de delincuencia organizada o de un narcotraficante, de un grupo de delincuencia organizada, el día de mañana no les van a estar asesinando a los hijos del juez. Entonces yo tengo que cumplir con mi trabajo, el Consejo de la Judicatura tiene que cumplir con su trabajo y así sucesivamente. Cada uno tiene que hacer lo que corresponde, lo que la ley le ha encargado. Y nosotros, obviamente, ciudadanos, todos tenemos que estar permanentemente vigilantes e informados de qué es lo que está sucediendo en cada una de las instituciones de nuestro país, porque muchas veces vemos que en medio de partidos de fútbol o con distractores en estas instituciones se toman decisiones muy controversiales. Miren, en el Consejo de la Judicatura reposa el concurso de la renovación parcial de los jueces de la Corte Nacional de Justicia y no es un tema menor. Al presidente del Consejo de la Judicatura le designaron los vocales de la Liga Azul, que aunque el correísmo quiera negarlo por el problema que tiene ahora en el Tribunal Contencioso Electoral, los consejeros de la Liga Azul son apéndices del correísmo. Ahora, con los votos del correísmo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se designó al señor actual presidente del Consejo de la Judicatura. Asambleísta. Y en manos de esta presidencia se va a dar el concurso de la renovación parcial de los jueces de la Corte Nacional de Justicia y justamente eso es lo que quiere controlar el correísmo porque quiere tener jueces afines para una vez que ya tengan jueces afines al correísmo en la Corte Nacional de Justicia presentar el recurso de revisión en varios de los procesos penales que tiene el señor Jorge Glass, el señor Rafael Correa, entre otras personas más de la Revolución Ciudadana y que todos esos temas queden en la impunidad. Entendemos que todo el tema de la justicia tiene que ver con el contexto de inseguridad que vive el país, pero volviendo al tema planteado inicialmente, el retorno de las bases militares extranjeras a nuestro país, ¿en qué podría cambiar en todo este contexto de inseguridad cuando tenemos nuevamente, y para no retroceder al tema de la justicia, pero tenemos instituciones débiles? ¿La presencia de militares extranjeros en nuestro país podrá cambiar esta realidad? Sí, puede fortalecer, sin duda alguna. ¿En qué sentido? Sí necesitamos apoyo de la comunidad internacional porque nuestras fuerzas del orden están desbordadas. ¿Qué es lo que pasa? Es que en la época del correísmo
se hicieron de la vista gorda con los grupos de delincuencia organizada. Es más, hasta les invitaron a que militen en las líneas de Alianza País. Teníamos Latin Kings formando parte de las filas de Alianza País y son uno de los pandillas o grupos de delincuencia organizada que literalmente maneja una cárcel completa en el país. El correísmo tuvo el descaro de sentarnos un pandillero en la Asamblea Nacional, que es alias del Ruso, para que esté operando a favor de los grupos de delincuencia organizada. Entonces, durante todo ese tiempo, estos grupos de delincuencia organizada hicieron como que un tratado de paz con el gobierno del expresidente Rafael Correa para que se haga el gobierno, el de la vista gorda, y mientras tanto ellos seguían en sus negocios ilícitos. Lo que ocasionó que ellos se fortalezcan económicamente y ahora tienen la capacidad económica que les permite tener una gran logística, que les permite estar armados hasta los dientes, que les permitió comprar y sobornar a narcogenerales, tanto en policía como en las mismas Fuerzas Armadas, porque yo respeto, admiro mucho a las Fuerzas Armadas, pero sí hay malos elementos ahí. Porque recordemos que la función de las Fuerzas Armadas es el control de armas y es el control de las fronteras y por dónde está entrando y saliendo la droga de nuestro país. ¿Y por qué están tan armados si se supone que están haciendo bien su trabajo? No se está vendiendo ahí una idea quizá un poco más allá de lo posible, y me refiero a que el momento en el que se instalen, al menos en las condiciones en las que en su momento estuvo la base militar de Manta, no tienen tampoco competencias para llegar a cierto tipo de control, ni siquiera mínimo, del sistema carcelario, por ejemplo. No es que la presencia de militares extranjeros en nuestro país o este tipo de operaciones o bases militares vaya a influir necesariamente en el urgente control que se requiere del sistema carcelario. El sistema carcelario está colapsado, no de ahora, de hace muchos años, y no necesariamente desde la eliminación de la base de Manta. Ya, el sistema carcelario es otro de los engranajes de la maquinaria llamada Ecuador, que tiene que empezar a funcionar, porque el sistema carcelario hoy por hoy es una universidad de la delincuencia, de centros de rehabilitación social. Tienen solamente el nombre. ¿En qué nos va a ayudar las bases militares extranjeras? Porque desde el interior de las cárceles es que dan las órdenes de que cometan delitos. La orden del asesinato de Fernando Villavicencio salió de una de las cárceles de, entre comillas, máxima seguridad del país. Y desde el interior de las cárceles actualmente, pese a que el gobierno quiera decirnos que ha controlado totalmente el tema de las cárceles, desde el interior de las cárceles están mandando a asesinar a los directores de las cárceles. ¿Por qué? Porque son los directores de las cárceles los que dan su firma, por ejemplo, para procedimientos de prelibertad. Y cuando una persona privada de libertad no cumple con los requisitos y el director de la cárcel no quiere firmar, es ahí donde les mandan a matar. Estamos de acuerdo en el anterior gobierno ya les dieron un auto blindado y en este gobierno les quitaron todas esas seguridades cuando son personas que obviamente se encuentran en una función altamente vulnerable porque están literalmente dirigiendo estas universidades de la delincuencia y de la psicopatía. No nos olvidemos que los psicópatas no tienen rehabilitación. Aquí yo también creo que tendríamos que revisar la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal porque hay delincuentes y delincuentes reincidentes que nunca deberían salir de las cárceles porque son personas que nunca van a ser rehabilitados. El psicópata no tiene rehabilitación, tiene una afectación en su lóbulo frontal y no siente empatía. Mata, hace daño y sigue como que nada su vida. Entonces puede pasar unos años en la cárcel, sale y sigue haciendo lo mismo de siempre. Pero entonces, por eso volvemos al y esto no se inicial. llama populismo penal, por si acaso. Yo aquí le estoy hablando como la psicóloga que soy, porque aparte de abogada soy psicóloga y tengo el pleno conocimiento que hay personas que son psicópatas y que nunca van a rehabilitarse y que les tenemos unos años en la cárcel, salen y siguen haciendo lo mismo que hicieron antes, nunca son rehabilitados. Volvemos a la parte inicial, es decir, quizá el combate a la inseguridad, al crimen organizado, al crimen en general en nuestro país está por otro lado y no necesariamente con la presencia de bases militares extranjeras. Asumo yo un poco de lo que entendemos dónde está el origen de la inseguridad en nuestro país. Sabemos lo que ocurre en las cárceles, sabemos lo que ocurre con grupos de delincuencia organizada localizados, instalados, operando en nuestro país. ¿En qué va a ayudar esta posible decisión? Sí ayuda, por ejemplo, ayudarnos a controlar nuestro espacio marítimo, que es donde se da no solamente tráfico de drogas, sino también tráfico de combustible. Tráfico de combustible incluso a los que están traficando drogas. Entonces, empeorar la situación no va a empeorar.
Nosotros sí necesitamos todo lo necesario, todo el apoyo necesario para poder poner de rodillas a los mafiosos que han querido arrodillarle al ecuatoriano honesto. Todo el apoyo internacional que podamos recibir. Tal vez no sea el 100% de la solución, porque no hay una sola acción que nos dé el 100% de la solución, pero tendremos que hacer todo lo necesario, tendremos que apoyar todo lo necesario para que nuevamente podamos hablar de un Ecuador seguro. Estuve yo, por ejemplo, este fin de semana en la provincia de Los Ríos, estuve en Babahoyo. Ya ahí la gente sumamente preocupada. Van 5 niños asesinados. No es cierto que solamente se están matando entre pandillas, también hay gente que son víctimas colaterales, gente inocente que estuvo en el lugar incorrecto a la hora incorrecta y que le llegó una bala y que lastimosamente se suma a estos números tan elevados que estamos teniendo en temas de asesinatos en nuestro país. Yo no sé si ustedes sepan, los amigos que nos están escuchando, pero hoy por hoy tenemos más muertes violentas que el año anterior. Con el plan Fénix que tanto nos hablan, nos venden y que me encantaría que sea una realidad de todo corazón, como quisiera que lo que se imagina el presidente estuviera en la realidad del país, me fascinaría. Pero la realidad es que los números de homicidios, de asesinatos, de sicariatos en el Ecuador son mucho más elevados que en la peor época de inseguridad del mal gobierno del expresidente Lasso. De ahí que quizás la solución está o estaría por otro lado. No obstante, el debate creo que apenas inicia, es un gran debate sobre el cual tendremos sin duda que discutir todos los ecuatorianos. Asambleísta, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Hoy por hoy tenemos 47 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Hace algunos años atrás, no mucho tiempo atrás, teníamos 7 por cada 100,000 habitantes. Estamos hablando que tenemos más del doble de la media de la región. Entonces, lastimosamente nos damos cuenta que por mucha propaganda o mucha percepción, la realidad es otra, y cualquier solución que podamos apoyar o que podamos plantear, no podemos cruzarnos de brazos, tenemos que hacer todo lo posible y no rendirnos y no entrar en un estado de que es que si hacemos esto pasará lo otro. Hay que hacerlo todo lo necesario. Este país siempre ha salido adelante. Hemos tenido crisis difíciles, las hemos tenido. Hemos salido adelante. Pero aquí lo importante es que todos, desde nuestro espacio, empujemos al Ecuador, porque esta es la patria en la que nosotros vivimos, esta es la patria en la que vivirán nuestras generaciones, y ahora tenemos en nuestras manos poder retomar las sendas del Ecuador para un Ecuador sin miedo y un Ecuador próspero. Les agradezco mucho la invitación a este espacio. Les saludó la abogada Ana Galarza, asambleísta de la bancada de Construye 25. Asambleísta, nuevamente gracias. La abogada Ana Galarza, asambleísta por Construye, hablando sobre el planteamiento del Ejecutivo respecto a eliminar la prohibición de instalar bases militares extranjeras en nuestro país. El problema está perfectamente identificado, en eso al menos creo que la gran mayoría de ecuatorianos coincidimos. En el planteamiento de la solución es sobre lo que habrá que debatir. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.